Bienvenidos a Red de Almas. Hoy no es un día cualquiera. Estamos a las puertas de la Navidad de 2025, y si estás viendo esto, es porque probablemente sientes lo mismo que yo, una extraña disonancia entre lo que el mundo nos dice que debemos sentir y lo que realmente habita en las profundidades de nuestro corazón. Nos han vendido una Navidad de plástico. Una Navidad de luces LED que no calientan, de cenas perfectas donde se esconden los rencores, y de una alegría obligatoria que, a menudo, solo sirve para resaltar nuestro vacío. Nos han dicho que para que Jesús nazca, nuestra casa interna debe estar limpia, decorada y sin rastro de oscuridad. Pero en este canal, donde Jesús y Dios son nuestros pilares, sabemos que la verdad es mucho más radical y esperanzadora que eso. El mito de la perfección. El primer gran obstáculo para vivir una espiritualidad real es el mito de la perfección. El ego religioso nos ha convencido de que Dios es un juez que solo visita palacios. Creemos que debemos presentarnos ante el pesebre con nuestras mejores ropas espirituales, ocultando nuestras adicciones, nuestros miedos, nuestras dudas y esas sombras que nos avergüenzan. Pero detente un segundo. Mira el relato original. La Navidad no fue un evento limpio. Fue un evento caótico, ruidoso, con olor a establo y bajo la amenaza de un tirano. Jesús no eligió nacer en el templo de Jerusalén, el lugar más santo y limpio de la época. Eligió un pesebre. Un pesebre es un comedero de animales. Es un lugar de necesidad, de hambre y de suciedad. Si hoy te sientes sucio, si sientes que tu vida es un desorden de decisiones mal tomadas o de heridas que no cierran, tengo una noticia que va a romper tus esquemas. Tu desorden es el lugar favorito de Dios para nacer. La sombra no es lo que te aleja de Jesús. La sombra, cuando es reconocida con humildad, es el espacio vacío que Él viene a llenar. La sombra como invitada. En psicología, y especialmente en lo que hemos hablado en este canal sobre la sombra, entendemos que todo lo que rechazamos de nosotros mismos no desaparece, simplemente se va al sótano y empieza a sabotear nuestra vida. En Navidad, esa sombra se intensifica. La soledad duele más, la ausencia de los que se fueron pesa más, y el fracaso se siente más agudo frente al éxito aparente de los demás. El bypass espiritual, esa tendencia a usar la religión para ignorar nuestros problemas humanos, nos dice, no estés triste, es Navidad, celebra a Jesús. Pero Jesús no vino para que ignoremos nuestra tristeza. Él es el varón de dolores que se hizo bebé para entrar en nuestro dolor. Integrar la sombra en Navidad significa invitar a tu tristeza, a tu soledad y a tu sentimiento de insuficiencia a sentarse a la mesa. No como enemigos, sino como partes de tu humanidad que necesitan ser redimidas. ¿Por qué un pesebre? Dios es infinito en sabiduría. Si Él decidió que su Hijo naciera en un establo, fue para dejarnos un mensaje eterno. La luz no le teme a tu oscuridad. Al contrario, la luz solo tiene sentido donde hay sombras. Un pesebre es el símbolo de nuestra fragilidad. Cuando intentamos ser palacios, nos volvemos rígidos, arrogantes y cerrados. Pero cuando aceptamos que somos pesebres, nos volvemos receptivos. El palacio representa el ego, el pesebre representa el alma. El ego quiere impresionar, el alma solo quiere ser amada y sostenida. Esta Navidad, el pilar de Red de Almas es invitarte a soltar la carga de la perfección. No necesitas tenerlo todo resuelto para que Dios te ame. No necesitas haber vencido todas tus sombras para que la luz brille en ti. De hecho, es en el momento en que dejas de pelear contra tu sombra y la traes ante Dios, cuando el milagro ocurre. El comienzo del viaje. En las próximas 7 partes de este especial, vamos a desglosar cómo cada personaje de la Navidad representa una parte de tu propia psique y de tu camino espiritual. Vamos a ver cómo el miedo de Herodes vive en nosotros, cómo la valentía de José es necesaria para proteger lo que Dios está gestando en nuestra alma, y cómo el llanto de Raquel es validado por el cielo. Este no es un video para entretenerte mientras envuelves regalos. Es un proceso de alquimia espiritual. Es hora de que la Navidad deje de ser una fecha en el calendario y se convierta en una realidad en tus huesos. Si estás listo para dejar de fingir y empezar a ser libre, quédate conmigo. Porque la luz está a punto de nacer en el lugar que menos te imaginas, justo ahí,
en medio de tu sombra. En la primera parte, entendimos que el escenario de Dios es nuestra imperfección. Pero ahora debemos hacernos una pregunta difícil. Si la luz es tan hermosa y necesaria, ¿por qué a menudo nos resistimos tanto a ella? La respuesta se encuentra en el contraste entre dos lugares geográficos y espirituales de la Navidad, el palacio de Herodes y el pesebre de Belén. Esta no es solo una lección de historia, es una radiografía de lo que sucede dentro de ti cada vez que Dios intenta hacer algo nuevo. En Red de Almas, siempre decimos que Jesús y Dios son nuestros pilares, pero para que ellos sostengan nuestra vida, primero debemos identificar quién está sentado en el trono de nuestro corazón hoy. La sombra del poder, Herodes en nosotros. Herodes el Grande no era solo un rey, era un constructor de monumentos, un hombre de una inteligencia brillante pero devorado por la paranoia. Cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, la Biblia dice que Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turba un rey poderoso ante un bebé en un pesebre? Porque Herodes representa nuestra sombra del control. Herodes es esa parte de nuestro ego que ha construido un sistema de seguridad para no volver a ser herido. Es la parte de nosotros que dice, yo soy el dueño de mi vida, yo decido quién entra y quién sale, yo controlo mi imagen y mi destino. Cuando la luz de Dios llega con una propuesta de rendición, nuestro Herodes interno se siente amenazado. El ego sabe que si Jesús nace, el ego debe morir como rey absoluto. Integrar la sombra hoy significa reconocer cuántas veces hemos actuado como Herodes, intentando matar los sueños de otros por envidia, manipulando situaciones para no perder el poder, o fingiendo una falsa espiritualidad para obtener beneficios. Herodes llamó a los magos en secreto y les mintió diciendo que él también quería adorar al niño. Esa es la sombra religiosa, usar el lenguaje de Dios para ocultar las intenciones del yo. El palacio de cristal del ego. Muchos de nosotros vivimos en palacios mentales. Son estructuras de defensa que hemos construido para protegernos de la vulnerabilidad. En estos palacios todo parece estar bajo control, pero el aire es frío y la paranoia es constante. Herodes vivía con miedo de ser traicionado, el ego vive con miedo de ser descubierto. Si en esta Navidad te sientes defensivo, si te molesta que alguien cuestione tus creencias o si sientes que debes mantener una fachada de éxito cueste lo que cueste, estás habitando el palacio. Y la tragedia de Herodes es que, aunque estaba a pocos kilómetros de Belén, nunca llegó a ver la luz. Estaba demasiado ocupado protegiendo su corona. En Red de Almas, te invito a preguntarte, ¿qué corona estás protegiendo hoy que te impide arrodillarte ante lo que Dios está haciendo lo sencillo? El pesebre, el santuario de la vulnerabilidad. Mientras Herodes conspira en la oscuridad de su palacio, la verdadera luz descansa en un pesebre. El contraste es total. El palacio es de mármol, el pesebre es de madera y paja. El palacio exige impuestos, el pesebre ofrece salvación gratuita. El palacio está lleno de guardias, el pesebre está rodeado de animales y pastores. El pesebre es el santuario de la vulnerabilidad. Integrar la sombra significa aceptar que nuestra verdadera fuerza no viene de nuestras defensas, sino de nuestra capacidad de ser pesebres. Dios elige el pesebre porque es el único lugar donde no hay espacio para el orgullo. En el pesebre no hay títulos, no hay currículums, no hay seguidores en redes sociales. Solo hay vida pura, desnuda y divina. Cuando dejas el palacio y te acercas al pesebre, ocurre algo milagroso, dejas de tener miedo. El miedo solo existe donde hay algo que perder. Herodes tenía mucho que perder, el niño en el pesebre no tenía nada, porque lo era todo. La paz de la Navidad no se encuentra reforzando las paredes de tu palacio mental, sino permitiendo que esas paredes caigan para que puedas habitar la sencillez de Dios. La decisión, ¿a quién vas a alimentar? Este 22 de diciembre, hay una guerra civil en tu alma. Por un lado, tu Herodes interno está buscando formas de matar este mensaje, dándote excusas para no cambiar, para seguir juzgando, para seguir ocultándote tras una máscara de perfección. Por otro lado, tu alma te está llamando a Belén, a ese lugar de honestidad donde puedes decir, Señor, estoy cansado de reinar en mi propia miseria, quiero que tú seas mi rey.
Integrar la sombra es dejar de negar que tenemos un Herodes dentro. Todos tenemos una parte tiránica, egoísta y miedosa. Pero el pilar de nuestra fe es que Jesús no vino a castigar a Herodes, sino a ofrecer una alternativa de vida. La luz no viene a destruir tu humanidad, viene a destronar a tu ego para que tu verdadero ser pueda florecer. En Red de Almas, siempre decimos que Jesús y Dios son nuestros pilares porque su mensaje es universal. No hay nadie tan bajo que no pueda alcanzarlo, ni nadie tan alto que no necesite de él. En esta tercera parte, vamos a explorar a los dos grupos de visitantes que llegaron al pesebre, los pastores y los magos de Oriente. Ambos representan sombras opuestas que todos cargamos y que deben ser iluminadas en esta Navidad. Los pastores, la sombra de la marginalidad y el autodesprecio. Empecemos por los que estaban más cerca, pero eran los más invisibles, los pastores. En la época de Jesús, los pastores no eran las figuras románticas que vemos hoy en las tarjetas navideñas. Eran parias sociales. Por su oficio, siempre estaban ritualmente impuros, olían a oveja, vivían a la intemperie y su testimonio no era aceptado en un juicio. Eran la sombra marginal. Muchos de nosotros cargamos con un pastor interno. Es esa parte de nosotros que se siente indigna, que cree que no es lo suficientemente santa para Dios, o que piensa que su pasado es demasiado sucio para entrar en el santuario. Es la sombra del autodesprecio. Creemos que Dios solo habla con los sacerdotes en el templo o con los influencers de la espiritualidad. Pero, ¿quiénes recibieron el primer anuncio del cielo? No fue la élite religiosa. Fueron los pastores. El cielo se abrió sobre su oscuridad. Esto nos enseña una lección fundamental de la sombra. Dios no espera a que seas respetable para llamarte. Integrar la sombra del pastor significa aceptar que, incluso en tu estado más impuro o marginal, el cielo está gritando tu nombre. La Navidad nos dice que tu valor no viene de tu estatus social o de tu higiene moral, sino de que eres el destinatario de una gran alegría para todo el pueblo. Si te sientes el último de la fila en esta Navidad, recuerda que los últimos fueron los primeros en ver al Rey. Los magos, la sombra del intelecto y el orgullo del saber. En el otro extremo, tenemos a los magos. Eran sabios, astrónomos, hombres de ciencia y de gran riqueza. Venían de lejos, cargando tesoros y mapas. Representan la sombra del conocimiento. A menudo, nuestra sombra es nuestra inteligencia. Nos refugiamos en los libros, en la lógica, en saber mucho sobre Dios, pero sin conocer a Dios. Es la sombra de creer que podemos capturar el misterio en una fórmula o en un dogma. Los magos sabían que un rey nacería, pero su conocimiento solo fue útil cuando estuvieron dispuestos a dejar sus bibliotecas y ponerse en camino. Integrar la sombra del mago significa reconocer que toda nuestra sabiduría es nada si no nos lleva a la adoración. El mago debe estar dispuesto a perderse, a preguntar el camino y, finalmente, a arrodillarse ante un bebé que no sabe hablar. Es el sacrificio del intelecto. ¿Estás dispuesto en esta Navidad a soltar tus seguridades intelectuales y permitir que Dios te sorprenda en lo sencillo? Los magos nos enseñan que el verdadero sabio es aquel que nunca deja de buscar la luz, incluso cuando el mapa parece no tener sentido. El punto de encuentro, el suelo del pesebre. Lo más hermoso de la Navidad es que el pastor y el mago se encuentran en el mismo lugar, el suelo. Para entrar al establo, el pastor tuvo que dejar su miedo a ser rechazado, y el mago tuvo que dejar su corona y su orgullo. En presencia de Jesús, las distinciones humanas desaparecen. Esta es la integración total de la sombra. El que se siente nada descubre que es todo para Dios, y el que cree que lo sabe todo descubre que no es nada sin el amor encarnado. La luz de Navidad nivela el terreno. En Red de Almas, te invitamos a ver que tus títulos no te acercan más a Dios, pero tus heridas tampoco te alejan de Él. Lo único que cuenta es tu disposición a caminar hacia la estrella. La estrella y la oscuridad. Noten algo importante, la estrella de Belén solo se ve de noche. En la luz del mediodía, la estrella es invisible. Esto es una metáfora poderosa de la sombra. Muchas veces, las revelaciones más grandes de Dios para tu vida, tus estrellas personales,
solo se hacen visibles cuando atraviesas tu noche más oscura. Si estás en un momento de oscuridad en tu vida, no trates de forzar el amanecer. Mira hacia arriba. Es en la oscuridad donde Dios enciende las guías que te llevarán a tu propósito. Los pastores vieron ángeles en la noche, los magos vieron la estrella en la noche. La sombra no es el fin del camino, es el lienzo donde Dios dibuja la dirección de tu próximo paso. Bienvenidos de nuevo a Red de Almas. Hemos hablado de los pastores y los magos, pero hoy nos detenemos ante el pilar humano de la Navidad, María. A menudo la vemos en los altares rodeada de luz, pero olvidamos que para que esa luz llegara al mundo, ella tuvo que caminar voluntariamente hacia una sombra que habría destruido a cualquiera, la sombra del juicio social y la incertidumbre. El riesgo del sí, cuando el propósito trae sombra. En Red de Almas, enseñamos que seguir a Dios no siempre significa que el camino será fácil. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le ofrece un honor inimaginable, pero ese honor venía envuelto en una sombra legal y social letal. En su cultura, una mujer soltera embarazada se enfrentaba a la muerte, o en el mejor de los casos, al repudio total. María aceptó su sombra. Su respuesta, hágase en mí según tu palabra, no fue un suspiro pasivo, fue un acto de guerra espiritual contra el miedo. Ella aceptó ser la sombra ante los ojos de su comunidad, para ser la portadora de la luz ante los ojos de Dios. Pregúntate esto: ¿cuántas veces has rechazado un propósito que Dios puso en tu corazón porque tenías miedo a la sombra del qué dirán? ¿Cuántas bendiciones has dejado de parir porque no querías enfrentar el juicio de quienes no entienden tu llamado? María nos enseña que integrar la sombra significa estar dispuesto a ser incomprendido por los hombres para ser aprobado por Dios. La sombra de la incertidumbre, confiar en lo invisible. La sombra de María también era la de la incertidumbre. No tenía un manual, no tenía un palacio preparado, no sabía cómo explicarle a José lo que estaba ocurriendo. Dios le dio una promesa, pero no le dio los detalles del proceso. Muchos de nosotros nos paralizamos porque no vemos el camino completo. Queremos la luz total antes de dar el primer paso. Pero la fe, como la sombra, requiere aprender a caminar a oscuras. María llevó en su vientre al Creador del universo mientras caminaba por senderos polvorientos hacia Belén. Su grandeza no estuvo en tener respuestas, sino en confiar en la voz que le habló en la sombra. La sombra de la maternidad, del pesebre a la cruz. Hay una sombra más profunda en María que se conecta con nuestra propia humanidad, el dolor del sacrificio. Simeón le profetizó en el templo que una espada atravesaría su propia alma. María sabía, desde muy temprano, que la luz que ella traía no le pertenecía solo a ella. Integrar nuestra sombra en Navidad también significa aceptar que las cosas que más amamos, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestros sueños, a veces deben ser entregados. María es el ejemplo máximo de cómo amar sin poseer. Ella crió a la luz del mundo sabiendo que un día esa luz tendría que ser colgada en una cruz para iluminar a toda la humanidad. Si hoy sientes que el dolor o el sacrificio están ensombreciendo tu Navidad, mira a María. Ella nos muestra que el sufrimiento, cuando se entrega a Dios, no es el final de la historia, sino el suelo donde se siembra la resurrección. María en Red de Almas, el pilar de la entrega. Como canal que se inspira en Jesús y Dios, vemos en María el modelo perfecto de la Red de Almas. Ella no buscó el protagonismo, buscó ser el canal. Su vida nos dice que no necesitas ser perfecta, poderosa o rica para que Dios haga maravillas en ti, solo necesitas estar disponible para que su luz use tu sombra como escenario. En esta Navidad, te invito a abrazar tu propia sombra de María. Acepta la incertidumbre, no necesitas saber el cómo, solo confía en el quién. Ignora el juicio externo. Si Dios te ha dado un propósito, la opinión del mundo es ruido de fondo. Ofrece tu dolor, deja que la espada en tu alma se convierta en una apertura por donde pueda entrar la gracia de Dios. A menudo, en el relato de la Navidad, pasamos por alto la sombra de aquel que caminó en silencio al lado de María. Si ella es la portadora de la luz, José es el guardián de la sombra. En Red de Almas, reconocemos en José una de las sombras más difíciles de integrar en nuestra cultura moderna,
la sombra del silencio y el anonimato. José es el hombre que no tiene una sola palabra registrada en las Escrituras. Su presencia es puro acto, puro sacrificio silencioso. Imagina por un momento la sombra emocional que este hombre tuvo que atravesar. La mujer que amaba estaba embarazada de alguien que no era él. Su primera reacción, nos dice el texto, fue dejarla secretamente para no exponerla. Aquí vemos la sombra de la traición percibida, del desconcierto y del dolor de un ego herido. José tuvo que luchar con su propio Herodes interno, con esa parte del hombre que exige explicaciones, que reclama derechos y que se siente humillado ante el juicio de la sociedad. Pero José eligió habitar la sombra del anonimato para proteger un misterio que no comprendía del todo. Integrar la sombra de José significa aprender a actuar incluso cuando no tenemos todas las respuestas, y aprender a servir a un propósito que no nos da el protagonismo. En un mundo obsesionado con ser visto, con los likes y con el reconocimiento, José nos enseña la santidad de lo oculto. Él aceptó la sombra de ser el padre terrenal de alguien que pertenecía al cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a proteger la luz en otros, aunque nosotros quedemos en la penumbra? José es el pilar que sostiene el pesebre desde afuera. Él es quien busca el lugar, quien limpia la paja, quien ahuyenta el frío. Su sombra es la del trabajo no remunerado, la del esfuerzo que nadie aplaude. Al integrar esta sombra, descubrimos que la verdadera masculinidad y la verdadera fortaleza espiritual no están en el ruido, sino en la capacidad de sostener lo sagrado en medio del silencio más profundo. Dios le habló a José en sueños, en la oscuridad de la noche. Esto no es casualidad. Hay mensajes que Dios solo puede entregarte cuando has apagado las luces del mundo y has aceptado el silencio. José nos enseña que la sombra no es un lugar de abandono, sino un taller donde Dios moldea nuestro carácter. Él tuvo que huir a Egipto, convertirse en refugiado, vivir en tierra extraña. Cargó con la sombra del destierro para que la luz pudiera sobrevivir. Si hoy sientes que tu esfuerzo es invisible, que nadie nota tu sacrificio o que estás viviendo la sombra de los logros de otros, mira a José. Su silencio es su mayor discurso. Él nos recuerda que para que la luz de Cristo brille en el mundo, siempre hace falta alguien que esté dispuesto a cuidar la puerta, a vigilar en la noche y a ser el apoyo invisible sobre el cual descansa el milagro. En la red de almas, la sombra de José nos invita a encontrar la paz en el cumplimiento del deber, sabiendo que aunque el mundo no nos vea, la luz que protegemos iluminará la eternidad. En nuestra cultura del ahora mismo, de la gratificación instantánea y del miedo al envejecimiento, Simeón y Ana son pilares de una verdad incómoda. Ellos encarnan la sombra de la paciencia extrema. Simeón había recibido la promesa del Espíritu Santo de que no moriría sin ver al Consolador. Imagina la sombra de la duda que debió asaltarlo cada mañana al despertar, un día más de vejez, un día menos de vida, y la promesa aún sin cumplirse. Integrar la sombra de Simeón es reconciliarnos con los tiempos de Dios, que casi nunca coinciden con nuestro reloj biográfico. Es aprender a vivir en la sombra de la espera no resuelta sin perder la esperanza. Ana, por su parte, representa la sombra de la pérdida y la soledad. Viuda tras solo 7 años de matrimonio, pasó el resto de su larga vida en el templo, sirviendo día y noche. Ella no se dejó consumir por la amargura de lo que perdió. En lugar de eso, convirtió su soledad en una red de almas conectada directamente con lo divino. Ana nos enseña que la sombra del vacío puede transformarse en un espacio de adoración. Muchos de nosotros huimos de la soledad porque tememos lo que encontraremos en ella, pero Ana nos demuestra que es en ese silencio prolongado donde el oído se agudiza para escuchar los pasos del Salvador que entra al templo. Cuando finalmente ven al niño, no ven un rey con corona, ven a un bebé en brazos de una pareja pobre. Pero sus ojos, entrenados por la sombra de la espera, pueden ver la luz que otros ignoran. Simeón pronuncia palabras que son el corazón de este especial: Jesús es luz para iluminación de los gentiles. Pero también advierte sobre la espada que atravesará el alma. Aquí, la sombra y la luz se abrazan definitivamente. Simeón y Ana nos dicen que la madurez espiritual consiste en ser capaces de bendecir a Dios tanto por la promesa cumplida como por los años de oscuridad que tuvimos que atravesar para llegar a ella.
Integrar esta sombra significa dejar de pelear contra el paso del tiempo y contra los capítulos de nuestra vida que parecen estar en pausa. A veces, Dios nos mantiene en la sombra de la espera no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque está preparando nuestra visión para que podamos reconocer la luz en su forma más humilde. En Red de Almas, honramos la vejez y la paciencia, entendiendo que el brillo más puro no es el de la juventud impaciente, sino el de la lámpara que se ha mantenido encendida durante toda una noche de espera. Simeón y Ana nos invitan a decir, al final de nuestro propio camino: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. La sombra de la espera no es tiempo perdido, es el tiempo donde el alma se ensancha para poder contener la inmensidad de Dios. Hay una parte de la historia de Navidad que rara vez aparece en las decoraciones: la sombra de las lágrimas de Belén. Mientras los magos regresaban por otro camino y la Sagrada Familia huía hacia el exilio en Egipto, un rastro de dolor quedaba atrás. La matanza de los inocentes es la sombra más cruda de este relato. Representa ese aspecto de nuestra existencia que simplemente no podemos explicar. ¿Por qué, en un mundo donde Dios ha nacido, todavía existe el sufrimiento de los inocentes y la crueldad del poder desbocado? Integrar esta sombra significa dejar de exigirle a la espiritualidad que sea un analgésico que nos desconecte de la realidad. A menudo, usamos nuestra fe en Jesús y Dios como un escudo para no sentir el dolor del mundo o nuestro propio dolor pasado. Pero la Navidad real nos dice que la gloria y la tragedia ocurrieron en la misma calle, en la misma noche. El llanto de Raquel, mencionado en las Escrituras, que no quería ser consolada porque sus hijos ya no existen, es la validación divina de nuestro derecho a sufrir. En Red de Almas, entendemos que tu sombra puede estar hecha de pérdidas que aún duelen, de injusticias que nunca recibieron disculpas o de belenes en tu propia historia donde la luz pareció llegar demasiado tarde. Integrar esta sombra no es buscarle una explicación lógica al dolor, sino aceptar la paradoja de que la salvación del mundo nació en medio de un refugio de animales mientras un tirano conspiraba en las sombras. Jesús no vino a eliminar el sufrimiento humano mediante un decreto mágico, vino a sumergirse en él, a sufrirlo con nosotros, para que ninguna sombra sea lo suficientemente profunda como para que él no esté allí. Esta sombra de Belén nos enseña que la presencia de Dios no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito superior que abraza incluso lo que está roto. La huida a Egipto nos muestra a un Dios que sabe lo que es ser refugiado, que sabe lo que es tener miedo y que sabe lo que es perderlo todo. Al reconocer esta parte de la historia, permitimos que nuestra fe sea honesta. No adoramos a un Dios lejano que solo conoce la luz, adoramos a un Dios que lleva las cicatrices de nuestra propia sombra. En esta Navidad, si sientes que tu dolor desentona con los villancicos, recuerda que el primer pesebre estuvo rodeado de peligros y exilio. Tu dolor no te excluye del milagro, tu dolor es, precisamente, lo que hizo que el milagro fuera necesario. La luz no ignora el llanto de Belén, la luz viene para que, al final, cada lágrima sea redimida por un amor que no teme caminar entre las ruinas de nuestra humanidad. Llegamos finalmente al centro de todo este viaje. Hemos recorrido los palacios de Herodes, los campos de los pastores, el silencio de José y el llanto de Belén. Pero ahora, el mapa se dobla sobre sí mismo y nos señala el lugar más sagrado de todos, tu propio pecho. Porque la Navidad, en su sentido más profundo y en la esencia de Red de Almas, no es un recuerdo histórico, sino un evento que busca ocurrir en este preciso instante, justo donde estás sentado. Jesús, la luz que nace en medio de nuestra sombra PARTE 8, el nacimiento en ti donde la sombra y la luz se vuelven uno. La música de violín tensa se disuelve. Comienza una pieza musical majestuosa, llena de esperanza, con un ritmo creciente de cuerdas y un piano brillante que suena como gotas de luz. El tono de voz es cálido, directo, vibrante y lleno de autoridad espiritual. Todo lo que hemos analizado, la sombra del control, de la marginalidad, de la espera y del dolor, converge en un solo punto, la integración. A lo largo de este especial, hemos aprendido que la sombra no es el enemigo de la luz, es su escenario. La verdadera Navidad ocurre cuando dejas de intentar expulsar tu oscuridad y permites que Jesús nazca justo en medio de ella.
Integrar tu luz y tu sombra significa dejar de vivir una fe dividida. Significa entender que Dios no te ama a pesar de tus heridas, sino que quiere revelarse a través de ellas. En el pesebre de tu alma, no hay nada que esconder. La gran paradoja de la Navidad es que el Salvador del mundo se hizo pequeño para que nosotros no tuviéramos que fingir ser grandes. Él se hizo vulnerable para que nosotros perdiéramos el miedo a nuestra propia fragilidad. Este es el momento del nacimiento en ti. Nacer de nuevo no significa convertirte en alguien perfecto, significa convertirte en alguien real. Significa que, al igual que los magos, estás dispuesto a ofrecer tus tesoros, tus dones, pero también, al igual que los pastores, estás dispuesto a ofrecer tu pobreza, tus carencias. En esa ofrenda total, la sombra y la luz dejan de pelear y se convierten en una sola red de almas conectada por la gracia. Mira tus sombras hoy, 22 de diciembre de 2025. Míralas sin juicio. Mira esa soledad, ese error del pasado, ese miedo al futuro. Y ahora, imagina una pequeña luz dorada comenzando a brillar justo en el centro de ese vacío. Esa es la promesa de Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron porque la luz no llegó para destruir la oscuridad, sino para habitarla y darle un nuevo significado. Tu sombra ahora tiene un nombre, y ese nombre es lugar de encuentro con Dios. Al cerrar este especial, te invito a que este año no busques a Jesús en las luces de la calle, sino en los rincones de tu corazón que aún te duelen. Ahí es donde Él está naciendo hoy. No necesitas limpiar el establo antes de que Él llegue, su presencia es lo que limpia el establo. No necesitas ser un palacio para recibir al Rey, Él prefiere la calidez de tu humildad. Gracias por acompañarnos en este viaje de 8 partes. En Red de Almas, nuestro pilar siempre será ese Jesús que no teme a nuestra humanidad. Que en esta Navidad, tu sombra sea el pesebre donde la luz eterna encuentre un hogar. Y que, al igual que las estrellas de Belén, tu vida brille no porque seas perfecto, sino porque llevas dentro al único que es capaz de redimir toda oscuridad. La luz ha nacido. Y ha nacido en ti. ¡Feliz Navidad!